Muy buenas noches, amables amigos, foristas en general. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en esta noche importante de empezando diciembre, hoy 3 de diciembre, en que empezamos para la Iglesia Católica el Adviento, o sea, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un estudio muy especial, muy importante. Espero que les guste a todos ustedes. Lo había prometido otra vez en el foro y en mi muro personal, que vamos a hablar sobre cualidades divinas en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Vuelvo a repetir el tema. Vamos a mirar una serie de citas bíblicas donde nos dan la referencia de Jesucristo como también nuestro gran Dios y Salvador, y cualidades propias que lo identifican también en su divinidad o en su deidad. Muy importante para todos los amigos foristas y demás, tanto católicos como evangélicos, que reconocemos a Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre. Este video lo vamos a hacer desde mi muro, en vivo y en directo, cuando tenemos en este momento las 9 de la noche, 20 minutos, pero después, como siempre, lo voy a subir a mi foro de debates en Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, y también en el foro de apologetas católicos versus apologetas evangélicos. Al final de este estudio de Biblia voy a saludar a las personas que en este momento están conectadas. Como siempre, les voy a mandar un saludo en el nombre de Jesucristo, un saludo afectuoso como hermanos cristianos. Y siempre les he dicho para las personas que quieran también que los salude, si es posible también desde donde nos están mirando, porque eso hace parte de lo que es esta gran hermandad y esta gran amistad que se hace por medio de estas redes sociales, en este caso de Facebook. Entonces, si también quieren el nombre de la persona, como aparece, y también de qué parte, de qué ciudad o de qué país específicamente nos están viendo. Siempre hago estos estudios de Biblia con Biblias en físico, tanto Biblias católicas como evangélicas. En esta ocasión tengo esta Biblia, una Biblia evangélica, se llama la Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia como todas de la edición de la Reina Valera del año de 1960. Son Biblias de estudio, pero no es necesario con comentarios, explicación a pie de página, pero las citas bíblicas son muy concretas, son muy especiales. Espero que les guste, pidiéndole siempre la iluminación del Espíritu Santo que necesitamos para hablar siempre de la honra, uno de los temas que a mí más me fascina. Si ustedes ven en mi muro, todos los últimos 12 videos que estoy haciendo son todos relacionados con Jesucristo. Estoy explicando el Evangelio de Mateo. Esta mañana expliqué lo que es la finalización del Sermón del Monte, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y ya hemos hablado también sobre Jesucristo como el Señor, Jesucristo como el unigénito también. Y en Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, también lo hicimos esta semana con Mónico Vázquez. En esta ocasión vamos a hablar de las cualidades divinas que identifican a Jesucristo. La primera cita bíblica que tiene referencia al tema es su nombre, el nombre de Jesucristo, que lo identifica también con la deidad. Lo vamos a hacer la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una de las cartas que escribió este apóstol a los gentiles, en el capítulo 2. Vamos a ver, solamente vamos a resaltar del capítulo 2 los versos del 10 al 11. Entonces, si quieren anotar también, las personas que quieran seguir este estudio también, la primera cita bíblica, carta a los Filipenses, capítulo 2, verso del 10 al 11, es un himno cristológico. Vamos a resaltar la importancia que tiene el nombre de Jesucristo en el tratado de la salvación. Dice así la santa palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús, que quiere decir Yahvé salva o Dios es salvador, se doble toda rodilla en señal de adoración, de proscuneo, adoración. ¿Y de quiénes? De los que están en el cielo, en este caso todos los seres angelicales y las almas de los justos que están en el cielo, en la tierra, que son los hombres, y debajo de la tierra,
era la forma como los judíos dividían los tres estados o los tres lugares donde habían seres vivos: el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo que llama el ínferus, o sea, las regiones inferiores, propiamente el Hades, donde estaba la morada de los muertos, y también hasta el Gehenna, hasta el propio infierno. Tienen que reconocer los demonios que Jesucristo es el Señor. Y el verso 10 va unido del verso 11, donde nos dice: y toda lengua confiesa, o sea, todas las lenguas confiesen, todas las lenguas del cielo, de la tierra y debajo de la tierra confiesen que Jesucristo, dos palabras añadidas, Jesús Cristo, o sea, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, es que es Señor, o Kurios en griego, para la gloria, el término doxa en griego, de Dios Padre. O sea que la gloria de Dios Padre está en que todos los hombres reconozcamos que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Esto es muy importante porque nos da una claridad de la divinidad de Jesucristo, de todos los seres sin excepción alguna. Eso en cuanto a la importancia del nombre de Jesucristo. Vamos a ver la preexistencia o la existencia de la eternidad en su naturaleza divina, que Jesucristo siempre ha estado al lado del Padre desde todos los tiempos con la misma condición divina, aunque el uno es Padre y el otro es Hijo. El Padre es mayor porque el Hijo procede del Padre, pero igualmente teológicamente reconocemos que el Hijo, ¿cómo lo vamos a ver?, tiene no solamente su misma naturaleza, sino también las mismas cualidades del Padre. Vamos a hablar entonces de la oración que hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan, un evangelio escrito hacia el año 96-97 por el discípulo amado, donde la misión de este evangelio es resaltar precisamente la divinidad de Jesucristo. De los primeros herejías, los ebionitas y Cerinto, una serie de personas que empezaron a negar esta verdad que aparece de una manera muy clara en las Sagradas Escrituras, y que como siempre nos une a todas las iglesias cristianas, a las principales iglesias cristianas que creemos en la venida de Jesucristo: la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias que nacen de la Reforma Protestante, los evangélicos, luteranos, los calvinistas, presbiterianos, los anglicanos, los episcopalianos, que también son los mismos en Estados Unidos, los bautistas, los metodistas y las principales confesiones cristianas. Vamos a ver entonces la oración que Jesucristo le dirige al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Jesús ora por sí mismo. Pongamos mucho cuidado, mucha atención lo que nos dice en el verso 5, esa perícopa. Cuando se habla de perícopa es un verso en especial. Dice: ahora pues, Padre, o Abba, como Jesucristo se dirigía al Padre, glorifícame, otra vez la gloria, doxa en griego, glorifícame tú al lado tuyo. Mire la importancia y la forma, la relación tan estrecha y tan directa que tiene Jesucristo con el Padre. Le está pidiendo al Padre que lo glorifique. Si Jesucristo no fuera Dios y el Padre lo fuera a glorificar, eso sería idolatría, porque el Padre no puede compartir su divinidad, ni su gloria, ni su majestad con ninguna otra criatura. Por eso es que nosotros no reconocemos que Jesucristo es una criatura, sino que es engendrado directamente del Padre, su misma naturaleza. Jesucristo a sí mismo nos lo está confirmando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, o sea, en la unión del Padre con el Hijo, con aquella gloria, nótese bien lo que dice, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes de que el mundo existiese, antes de toda la creación, antes de todos los tiempos, la gloria del Padre era la misma gloria de Jesucristo, como también se puede ver en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y también en Filipenses, también lo que vimos ahorita desde el verso 6, cuando dice que Jesucristo existía en la forma de Dios y se despojó, kenoxis, se despojó de esa dignidad para hacerse hombre, y no solamente hombre, sino en la condición de siervo, que era la última posición social en la sociedad judía. Cuando se quiso encarnar de la bendita y purísima siempre Virgen María, como también lo hemos explicado en muchos otros videos bíblicos en Gálatas 4:4. Eso en cuanto a la existencia de Jesucristo desde toda la eternidad con el Padre. Veamos a ver también la cualidad propia de lo que es Jesucristo, que es la misma santidad del Padre. El término santidad, santo, es hagios en griego, y vamos a ver entonces lo que nos dice también en el Evangelio de Marcos. Vamos ahorita a uno de los tres evangelios sinópticos.
En el capítulo 1, una cita bíblica que también me llama mucho la atención sobre la santidad, kadox en hebreo y hagios en griego, es el mismo, santidad, pureza, el que ha sido apartado, el que ha sido consagrado a Dios, en este caso de su único y verdadero Hijo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso del 23 al 24. Espero que las personas que estén llevando este estudio de Biblia, como ya lo saben, si quieren compartir también estas citas bíblicas, igual este video va a quedar, si quieren después ya lo saben, yo lo subo a mi muro, que es completamente libre. Si alguien quiere compartirlo también en otros foros, también tienen toda la libertad, porque son temas que realmente valen la pena de crecimiento espiritual y sobre todo porque es lo que yo les he dicho que se llama teología bíblica sistemática, que es varias citas bíblicas llevando un mismo orden, una misma concordancia con un tema en concreto, en este caso hablando de la persona de Jesucristo. En el capítulo 1, versos 23 y 24, cuando Jesucristo enseñaba sobre su autoridad, y está ante la presencia de un poseso, me llama la atención mucho esto porque es la misma declaración de un demonio, de un ser infernal, de un ángel caído, pero que conocía a Jesucristo desde antes de la creación del universo, porque Jesucristo también creó a los ángeles y en este caso a los demonios que se rebelaron. Ellos conocían la gloria, habían visto la misma gloria del Padre con el Hijo, como lo vimos en Juan 17:5, y dice, diciendo ¿qué tienes con nosotros? Lo identifica como Jesús Nazareno, o sea, Jesús el que vivía en Nazaret. Esa era la forma como se reconocía a Jesucristo. Has venido para destruirnos, esa era una de las misiones de Jesucristo. Después lo vamos a ver también un poco más adelante sobre la expulsión de demonios. Pero es importante resaltar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice este mismo demonio en boca de este poseso. Dice, sé que eres, nótese bien cómo lo identifica, el Santo de Dios. Sé que Jesucristo dice, sé que tú, Jesús de Nazaret, te conozco porque eres el Santo de Dios. También podemos mirar referencias en Mateo 8:29, en Marcos 10:47, en Marcos 14:67, en Juan 6:69, en Hechos 3:14. Vuelvo a repetir cómo un demonio reconoce por la boca un poseso que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Santo de Dios, o sea, el Santo que tiene una relación directa con el que es el Altísimo, que es el Padre. La santidad del Padre, Hagios, es la misma santidad del Hijo. Ya viendo que el nombre de Jesucristo es importante para la salvación, como lo vimos en Filipenses 2, 10, 11, vimos su existencia desde toda la eternidad al lado del Padre, con la gloria del Padre. En Juan 17:5 vemos cómo es reconocido como el Santo de Dios. En Marcos capítulo 1, verso del 23 al 24, vamos a ver 4 cualidades mesiánicas que identifican a Jesucristo ya humanamente hablando cuando se encarna y nos trae la salvación. La primera, la forma como enseñaba, está también en este mismo Evangelio de Marcos, que lo hacía diferente a los maestros de aquel entonces, los maestros de la ley, los fariseos y los escribas. Lo encontramos en el mismo capítulo de Marcos, en el capítulo 1, unos versos anteriores, en el verso 21 y 22. Jesús enseñaba con gran autoridad. También aparece en Lucas 4, del 31 al 37. Y entrando en Cafarnaúm, los días de reposo, o sea, el día sábado, nos especifica en qué ciudad, en Cafarnaúm, en el día de reposo, el día del Sabbat, entrando en la sinagoga, las escuelas religiosas, los lugares de culto de los judíos. Miren la descripción que se hace, la ciudad, Cafarnaúm, en Galilea, cerca del lago de Tiberíades o el mar de Galilea. En el día de reposo o en el Sabbat, entró Jesucristo en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina la gente porque lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, era importantísimo ver que aparece también en Mateo 7:28 la forma como Jesús enseñaba, no solamente por su doctrina, que era la doctrina divina, por eso es el logos o la palabra de Dios, sino también la forma pedagógica como él lo hacía. De hecho, ahí está en mi muro, los que quieran ver la explicación de lo que es el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, la forma pedagógica
como Jesús enseñaba con los elementos de la naturaleza, haciendo comparaciones entre diferentes animales, el perro, el cerdo, la culebra con el pescado, los cardos, los higos, toda esa pedagogía, hablaba de los pastores, hablaba de ser pescadores de hombres. Por eso, una enseñanza clara, a Jesucristo lo seguían muchas personas de todas las condiciones sociales y ellos mismos reconocían la autoridad de Jesucristo completamente diferente, incluso a los escribas, que eran los grandes maestros, los doctores, los letrados en todo lo que era la Torá o la Taná del Antiguo Testamento, muy superior a todos ellos por su vida, por su ejemplo, por su santidad. Y algo muy importante que tenía Jesucristo, que no tenía ningún otro rabino, ni incluso Juan el Bautista, es que entre sus discípulos había personas de todas las condiciones sociales, incluyendo mujeres, porque ningún rabino tenía mujeres discípulas. Jesucristo sí lo tuvo, al igual que no tenía problema en hablarle también a los que conocían como los perros o los goín o los gentiles, y a los mismos publicanos, que todos estaban aislados de la misma sociedad judía. Esas eran las personas, las prostitutas, los leprosos, los enfermos. Todas esas personas eran las personas que seguían a Jesucristo con un corazón limpio y eran los que conformaban antiguamente en el Israel antiguo los anahuín o los pobres de Yahvé. Vamos a ver otras de las cualidades de Jesucristo, lo que decía anteriormente también con Marcos 1, 23 y 24, que era otra de sus misiones mesiánicas, no solamente enseñar con autoridad, sino expulsar demonios. Ahí mismo lo dice en el mismo Evangelio de Marcos. Pero Jesús le reprendió diciendo a los demonios: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, que había reconocido que Jesucristo era el Santo de Dios, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Solamente con la palabra de Jesucristo expulsan los demonios, salen completamente corriendo. Y nos dice otra vez en el verso 27 y 28 lo que veíamos anteriormente con su predicación. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Como aparece también en Marcos 10 del 24 y en el 32. Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia y alrededor de Galilea. No solamente enseñaba con autoridad, sino que también tenía el poder de expulsar demonios. Y veamos también otra cualidad que aparece seguidamente, que era el de curar también enfermedades y perdonar pecados. Como aparece también en el mismo Evangelio de Marcos, ya en el capítulo 2, un pasaje muy importante. Jesús sana a un paralítico, lo vamos a hacer del verso 1 al 12. También aparece en el Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 9, verso del 1 al 8, y en Lucas 5, del 17 al 26. Entró Jesús otra vez en Cafarnaún, otra vez la misma aldea en Galilea, Cafarnaún, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, que era el lugar donde Jesucristo también su segunda residencia, en Cafarnaún, donde Jesucristo también, aunque era en Nazaret, pero había su cuartel general, estaba en Cafarnaún. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabía ni aún en las puertas, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Nos describe exactamente, porque las enfermedades en aquel entonces era señal de lo que era el poder del demonio. Una persona enferma o con fiebre estaba excluido también de todo lo que era el diario vivir del hebreo de aquel entonces. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea, la camilla donde estaba, en que yacía el paralítico. Vemos la fe y la confianza de estos buenos amigos, 4 amigos que querían que esta persona se curara de su parálisis, y al ver la gran multitud que estaba en la casa donde Jesucristo estaba predicando, se subieron al techo, hicieron una abertura y por ahí dice, bajaron al paralítico. ¿Cómo reacciona Jesús ante este hecho inesperado? Al ver la fe de ellos, miren bien que Jesucristo dice, al ver la fe de sus amigos, el término fe es pistis en griego, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos bien la forma paternal con que Jesucristo se dirige, le llama hijo, porque Jesucristo también asume una paternidad también, viene directamente del Padre, él mismo nos creó,
Él mismo nos hizo con el Padre a su imagen y semejanza, y lo llama de una manera muy filial: hijos, filius, tus pecados te son perdonados. Porque para los judíos también los pecados de la persona o los pecados de los padres iban unidos también a ciertas desgracias, a ciertos defectos físicos o a ciertas enfermedades. Estaba allí sentado algunos de los escribas, otra vez los mismos escribas, los maestros de la ley, con el cual Jesucristo siempre discutía y no aceptaban su doctrina. Ellos, que eran los encargados de todo el estudio de la Taná, del Antiguo Testamento y de la Torá, no reconocieron a Jesucristo como el Mesías anunciado por los profetas o los naví, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, o sea, acusan a Jesucristo de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Como aparece en Isaías 43, 25. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: miren bien cómo Jesucristo tenía otra cualidad propia, que es la clarividencia espiritual, poder ver el interior de cada alma, el interior de cada persona. De esto también vamos a ver más adelante en una de sus cualidades divinas. Les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Era la forma también sarcástica como Jesús siempre contestaba a estos escribas o maestros de la ley. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, uno de los títulos que más utiliza Jesucristo y que aparece en Daniel 7, 13, 14, tiene toda potestad o toda autoridad o todo poder, eso quiere decir el término potestad, en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: no solamente lo cura, sino también va a haber una doble sanación, una sanación física y también una sanación interior, con la autoridad que le llegaba del cielo, en presencia de los escribas que lo habían acusado de blasfemia. Pero Jesucristo no se acobarda, antes por el contrario asume otra vez esa potestad divina y refuerza lo que está diciendo. Muy importante esto. Le dijo al paralítico, verso 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, como aparece también en Mateo 9:33. Entonces, esta es otra de las cualidades de Jesucristo. Vemos enseñar, expulsar demonios, sanar enfermos, y también unido al perdón de los pecados con el episodio del paralítico. También otra de sus cualidades taumaturgas, el término taumaturgo es en griego el que hace milagros o el que puede realizar prodigios de parte de Dios. Por eso se llama Jesús el taumaturgo, taumación en griego. Lo vemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 11, verso del 32 al 34, Juan del 32 al 34, que es cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Vamos entonces a mirar a ver qué pasó. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Otra vez, postrarse en señal de reverencia, en señal de adoración, proscuneo, en señal de que sabe que está ante la presencia de un ser que tiene el poder de devolver la vida a su hermano, diciéndole Señor. Otra vez, el término postración va unida a la palabra Señor. Aquí aparece en mayúscula, dando a entender que Curios, o Señor, título que también era un prerrogativo del Padre: si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando en su humanidad, mire, vamos a ver también aquí se refleja no solamente la divinidad de Jesucristo, sino también la humanidad, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. Mire bien que Jesucristo nos denota que era un hombre completamente sensible, un hombre humanamente hablando, en todo el sentido de la palabra, misericordioso como ningún otro, que dice: se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió de ver cómo el dolor o el duelo que sentía no solamente María, sino los judíos, por la pérdida de Lázaro. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. En el verso 25 dice: Jesús lloró, que es el verso más corto de la Biblia. Mire bien que el Jesús llorar está acompañado de lo que es estremecerse en espíritu y conmoverse, cualidad muy propia de los humanos, pero en este caso de Jesucristo, el Dios que se hace hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Y en el verso 36 nos dice por qué Jesús lloraba, nos demuestra también ese amor filial hacia nosotros. Dice, dijeron esto los judíos, mirad cómo lo amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podrá este que abrió los ojos al ciego, otra curación anterior, haber hecho también decir que Lázaro no muriera? Jesús resucita a Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, de los sepulcros de los judíos, que eran unas cuevas, cuevas en las laderas. Esas eran las formas como sepultaban, no los sepultaban en tierra, sino en unas cuevas, en unas grutas. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Aquí nos describe bien los sepulcros de los judíos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, aquí vamos a ver la duda que tenía Marta, le dijo, Señor, hiede ya, pues ya lleva 4 días de muerto. Jesús le dijo, vamos a ver Jesucristo, ante esta incredulidad de esta mujer de Marta, ¿no te he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Otra vez, la gloria de Dios es la gloria de Jesucristo. El poder de Dios se refleja en el poder de Jesucristo. La divinidad del Padre, el poder del Padre también es en Jesucristo como taumaturgo, como el que puede hacer milagros. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, otra vez Abba, la relación estrecha, directa con su Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesucristo va a poner por testigo al Padre, va a poner al Padre para que sepan los judíos incrédulos, porque la mente del judío siempre ha sido así, incrédulos de corazón frío. Tan incrédulos y tan corazón frío son, duros de servir, como dice la Biblia, que aún hoy en día, después de más de 20 siglos, todavía dudan de que Jesucristo haya sido el Masías, el esperado y anunciado por los Naví o los profetas. Sigue diciendo, se pone esto más interesante, vemos cómo la Biblia es como una novela, una película que a medida que uno va avanzando en los versículos, cada vez le va cogiendo uno más gusto, más agrado y más sabor a lo que es la palabra de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en alta voz, dijo, ya sabemos, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz. Mire la voz, aquí el autor sagrado Juan dice cómo Jesucristo alzó la voz en señal de su poder. Dice, Lázaro, ven fuera. Solamente con esas 3 palabras, nombró al muerto, Lázaro, que tenía ya 4 días de difunto, le dice, ven, sal fuera. Dice en el verso 44, y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, como era la forma como amortajaban a los muertos, con vendas y el rostro envuelto en un sudario, lo mismo que también hicieron con Jesucristo cuando murió, y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, esta es una de las también de las resurrecciones más importantes de Jesucristo, de su amigo Lázaro, en presencia de muchos judíos, inclusive muchos judíos, fariseos y escribas. Este fue el último de los actos del poder Jesucristo, que colmó ya la paciencia de lo que el gran Sanedrín, y ya con esa última resurrección, porque Lázaro, una persona importante de Betania, ya con eso decidieron la forma de eliminar a Jesucristo y de mandarlo a matar. Por medio de la codicia, ya sabemos de Judas, el traidor, que era uno de los 12 amigos o los 12 apóstoles cercanos a Jesucristo. Entonces hemos visto también la doctrina de Jesucristo, doctrina que estaba por encima de los fariseos, el poder que tenía de expulsar demonios, el curar enfermedades como al paralítico y perdonar pecados, y esta resurrección asombrosa con Lázaro. Ya vamos a ver también la parte más importante de este video en la noche de hoy, las 3 cualidades propias de la divinidad, que son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, que también están en los evangelios y en la Biblia en relación a Jesucristo como Dios Hijo. En cuanto a la omnipotencia, que todo lo puede, vamos a ver 2 citas bíblicas. La primera está en el Evangelio de Mateo, finalizando ya el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en los versos del 16 al 18, que es como el discurso final que da Jesucristo, según consta en este Evangelio, el más largo de todos,
dice así: Jesús se presenta a la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron otra vez le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, es muy importante esto, dice verso 18, toda potestad o todo poder o toda autoridad, dependiendo de las versiones, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahí está cómo Jesucristo también es todopoderoso. Jesucristo, después de la resurrección, después de haber cumplido su misión, después de haber muerto, después de haber resucitado, va a regresar otra vez al cielo. Pero ya Jesucristo, por ser el Hijo obediente del Padre, que tiene la misma gloria, ya lo vimos, el mismo poder con el Padre que le ha sido también dado en su misión mesiánica, 3 años recorriendo toda Israel, da esa gran comisión de confianza a los apóstoles, diciendo toda potestad o toda autoridad o todo poder me es dado. Y nótese bien que no es limitado, sino que la misma palabra lo dice, tanto en el cielo, donde está el Padre enamorado, otra vez volvemos a lo mismo que veíamos en Filipenses, como en la tierra. Otra también de otro texto donde nos habla de el gran poder de Jesucristo como Dios omnipotente, lo vemos ya en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 8 también. Dice así el libro de la Revelación. He aquí, lo podemos leer desde el verso 7 para darle mayor sentido. Aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y lo que les traspasaron, los que lo traspasaron, hasta los mismos soldados que traspasaron a Jesucristo cuando murió el Viernes Santo en el monte Calvario o monte Gólgota, que le traspasaron la lanza con el costado, del cual salió agua y sangre. Dice, y todo linaje de la tierra harán lamentaciones por sí, por él, sí, amén. Y dice, atribuido estas palabras a Jesucristo, aparece en esta Biblia del diario Vivir en Rojo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Acuérdense que el término yo soy siempre en relación con el Padre del Antiguo Testamento, el Tetragramatón, pero también se aplica a la persona de Jesucristo, el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, ya sabemos. Dice el Señor, otra vez, curios, el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, que quede claro que se está hablando de Jesucristo. Y dice ¿quién? El Todopoderoso. El Todopoderoso en griego es Pantocrator. También podemos tener de referencia en el mismo libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 6, en el capítulo 4, verso 8 y en el capítulo 16, verso 7. En cuanto a la omnisciencia, que Jesucristo todo lo sabe, vamos también a ver 2 pasajes de referencia. Otra vez, uno en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso del 61 al 64, cuando Jesucristo estaba también un día sábado en la sinagoga de Cafarnaúm y da todo ese discurso sobre el pan de vida eterna, cuando habla de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida para la salvación eterna. Para la Iglesia Católica es el sacramento de la Eucaristía. Pero lo importante es que ya después de ese discurso, dice la palabra de Dios, que muchos de sus discípulos dejaron de creer en Jesucristo, no pudieron entender en su razonamiento humano y tal vez cegados también por el mismo demonio o por su misma ignorancia, todo lo que Jesucristo había dicho anteriormente. Pero resaltamos lo que dice Jesucristo sobre todo lo sabe del verso 61 al 64. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, mire que Jesucristo ya sabía, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús, mire, nótese bien lo que dice en el verso 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya Jesucristo sabía que había muchos judíos que no creían en él y sabía de antemano también que uno de sus amigos, Judas, lo iba a entregar. Y también en el mismo Evangelio de Juan, otra cita bíblica que habla sobre Jesucristo, todo lo sabe, que lo reconocían sus mismos apóstoles, sabiendo que están ante la presencia de un ser extraordinario, un maestro como ninguno otro, que hacía milagros, que expulsaba demonios.
que realizaba curaciones milagrosas, que resucitaba a los muertos, que caminaba sobre las aguas, que podía transformar el agua en vino, que podía multiplicar los panes y los peces. Lo reconoce uno de sus apóstoles, el principal de todos, el apóstol Pedro. También lo encontramos en Juan, en el capítulo 21. Vamos a ver solamente el verso 7, cuando Jesucristo 3 veces le dice que sí lo quería. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, en el verso 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Refiriéndose a Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, vamos a ver la respuesta de Pedro ante esa insistencia de Jesucristo. Le respondió: Señor, otra vez, curios, tú lo sabes todo. Mire, notemos bien cómo Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. No solo cualquier cosa, sino tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, le está dando a entender a Jesucristo. Tú sabes que te traicioné, sabes que me acobardé, sabes que en el palacio de la casa de Caifás te negué 3 veces. Pero también dice algo muy interesante. Aparte de esa confesión de Pedro, dice: tú lo sabes todo, pero dices: tú sabes que te amo. Entonces, hasta el mismo Pedro, sabiendo ya después de la tercera vez, cayó en cuenta, como Jesucristo lo había profetizado, que antes de que cantara el gallo, él lo habría negado 3 veces. El mismo Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, pero también sabes que te amo. Esas 2 citas en cuanto a la omnisciencia, y vamos a ver 2 citas finales ya para ir concluyendo este estudio de Biblia sobre la omnipresencia, o sea que Jesucristo promete estar con nosotros de una manera espiritual a través de todos los tiempos, desde hace 2000 años atrás que vino Jesucristo a la tierra, y también desde el momento que funda su iglesia y que continúa hasta nuestros días con la acción santificadora del Espíritu Santo. Que quede claro que Jesucristo siempre ha estado con su iglesia. Contrario a lo que muchos piensan, que ha venido una gran apostasía, que viene un tiempo de oscuridad, eso es completamente falso. Se desmiente fácilmente con la palabra de Dios en las mismas escrituras. Vamos a ver también otra vez el mismo evangelio, el prólogo del evangelio de Mateo, esta vez en el verso 19 y 20. Por tanto, id, la recomendación o la disposición final de Jesucristo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, es un pedido que va a abarcar todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía que da Jesucristo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que Jesucristo mandó a sus apóstoles durante 3 años que tuvieron de preparación espiritual con él. Y he aquí está la certeza de lo que venimos diciendo: he aquí, yo, o sea, Jesucristo, estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Juan en el capítulo 28, en el verso 20, en el prólogo final. Y para ver que Jesucristo desde el cielo estaba con su iglesia, vamos a ver también en el libro Los Hechos de los Apóstoles, la última cita bíblica, en el capítulo 9, verso del 1 al 5, lo que fue la conversión de Saulo de Tarso, la conversión de Saulo, fariseo de fariseos, que perseguía a los cristianos con ese celo rabioso y radical, de acuerdo a lo que era pues la ley mosaica. Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote, vemos bien, nos está describiendo para qué venía, con qué intenciones, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, otra ciudad lejana, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, que era la forma como se conocía a los primeros cristianos. Mire bien que Pablo iba a perseguir, Saulo, a los cristianos o a los discípulos de Jesucristo, que se les conocía como los del camino, y los trajera preso a Jerusalén, porque el Sanedrín, el Consejo de Sanedrín, tenía jurisprudencia de una manera, pues, de acuerdo a las leyes mosaicas en varias otras provincias, o lo que se conocían como las diásporas, ciudades en otros países donde también habían comunidades judías, en este caso como Damasco en Siria, o como también hasta en Alejandría, también en Egipto, o hasta en Roma también habían comunidades judías. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren que es Jesucristo. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Vemos bien que lo que Jesucristo había dicho en Mateo 20 se cumple aquí en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en el verso 5, porque aunque Saulo no iba a perseguir directamente a Jesucristo, él ya había regresado al cielo hacía mucho tiempo atrás, pero el mismo Jesucristo dice, eres tú el que me persigue, porque el que persigue a Jesucristo persigue a sus primeros discípulos, en este caso los que pertenecían al camino. Entonces, con todas esas citas bíblicas que hemos visto en el día de hoy, Filipenses 2, 10, 11, Juan 17, 5, Marcos 1, 23, 24, Marcos 1, 21, 22, Marcos 1 del 25 al 27, Marcos 2 del 1 al 12, Juan 11 del 32 al 34, Mateo 28, 16, 18, Apocalipsis 1, 8, Juan 6, 61, 64, Juan 21, 7, Mateo 28, 19, 20 y Hechos 9, 1, 5, son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 citas bíblicas para darle respaldo desde la palabra de Dios a este tema tan importante que había anunciado en esta primera semana de Adviento, que la Iglesia Católica hace una preparación a lo que va a ser el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veíamos la importancia del nombre de Jesús, veíamos también la santidad de Jesucristo, veíamos también su existencia desde toda la eternidad, veíamos la autoridad de Jesucristo en su doctrina, expulsando demonios, curando al paralítico, perdonando sus pecados, resucitando a su amigo Lázaro, y las cualidades de ser todopoderoso, de que todo lo sabe y que está en todo lugar y en todo momento, desde hace 21 siglos atrás, que fue cuando estuvo aquí en la tierra durante 33 años. Todos sacados de la palabra de Dios, de esta Biblia de estudio, la Biblia Diario Vivir, que es una Biblia evangélica, como todas de la edición de la Reina Valera. Entonces, con eso concluimos este estudio de Biblia. Espero que les haya gustado, que nos sirva como siempre de meditación, de crecimiento espiritual y sobre todo reconociendo las cualidades que nos unen a tanto católicos como a evangélicos, cristianos en general, sobre nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nunca nos debemos de cansar de hablar de Él, de Jesucristo, porque Él es, como lo dice Juan 14, 6, Él es el único que es camino, verdad y vida. Entonces, saludo ya para finalizar a las personas que en este momento están viendo este video de mi muro, a José Pacheco también, primero bendiciones, a María Figueroa también, a Sergio Montezuma, nos dice Proverbios 15:3, nos lo deja de referencia, a nuestro amigo David Ramírez, a nuestro moderador del grupo Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, JC González, a la hermana María Jarvis también, a Julio César, bendiciones, también otra vez Sergio Montezuma, la otra cita bíblica, 1 Corintios 5:47, nuestro amigo Gabriel Rodríguez, el texto más corto de la Biblia es Éxodo 20:13, no matarás, hermano Guido Rojas. Bueno, también en el Nuevo Testamento es el que habían dicho anteriormente, de Jesús lloró, también son dos palabras. También Jesús Montiel, también saludos a la hermana evangélica Marisa de Adriano, a Rafael Radillo también, bendiciones, a Cristian Medina, gracias también por ver este video, Enrique III también está aquí. Vamos a mirar a ver quién más está, que quiero saludarlos antes de finalizar. Nuestro amigo Cristian Medina también, saludos. Enrique III, Mauricio Umaña, un amigo testigo de Jehová, también bendiciones en el nombre de Jehová. Víctor Tochó también, Martínez Nava también, gracias. Alejandro Carranzá también, bendiciones. A la hermana Vicky Caicedo también desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, la esposa de un amigo muy cercano a mí, Nelson Valencia, también bendiciones a ella y a su familia. También otra vez Sergio Montezuma nos da otro texto bíblico para reflexionar, un himno cristológico en Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A la hermana Ada Chavarría también, Pedro Luis García, a nuestro hermano apologista Pérez Reynoso también, saludos, gracias, bendiciones.
nuestro hermano católico también muy activo en el foro. A nuestro amigo también Claudio Sánchez, también muchas gracias. Bendiciones también. Vamos a ver a quién más veo por acá. También Sergio Montezuma pone otra cita bíblica, Hebreos 1:2, donde dice: hasta que en estos días son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todas las cosas, que por él expuso las edades del mundo. Muy bien, ¿sí? Ese texto de Hebreos del 1 al 14 va a ser un estudio bíblico que tengo en compañía con José Luis Restrepo para más adelante. Vamos a ver si se puede hacer el jueves de la semana que viene. La hermana Bella Cubano también, bendiciones. Al hermano Tommy Carpio también, que está aquí conectado. A nuestro hermano de Chile evangélico, Pedro Ríos también, que está viendo el video. Gabriel Rodríguez, hermano Guido Rojas, me gustaría que dé una enseñanza acerca del nuevo nacimiento según el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 18. Bueno, será para más adelante. Nuestro hermano Noé Martínez, a ver cuándo pones a protestantes a dar un té de la Santísima Virgen María. Guido, me decepciona tu forma de pensar. Bueno, sobre la Virgen María ya hice más de 10 videos. Ahí están, los hice con nuestro amigo y moderador Mónico Vázquez. Hablamos de María como la nueva Eva, explicamos todo lo que fue María, la nueva Eva, María y el demonio, María y sus hijos, la encarnación de Jesucristo, Jesucristo como el nuevo Adán, Jesús y el demonio. Todo eso también, ya toda esa serie la expliqué. Aparte también los videos que he tenido de debates con el pastor Eduardo Gutiérrez sobre la nueva Eva, con nuestro amigo Johnny Soye también, un video sobre la virginidad de María también. También hay un video sobre María y los demonios. Esos videos los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Les invito a que se suscriban, se llama Videos Apologética Católica, ahí están todos los videos también. Y en mi otro canal que se llama Respuestas Católicas, hay también 4 videos sobre María también, María la Madre de Jesucristo, María como la discípula del Señor. Ahí está todo para que veamos también la posición mía desde la Mariología, que es el estudio de María. También Sergio Montezuma nos habla de Juan 1:1, el prólogo también muy importante. Nuestro hermano Gabriel Rodríguez, hermano Guido Rojas, como usted sabe, yo soy mexicano, pero vivo aquí en Estados Unidos, en California. Gracias a nuestro hermano Gabriel Rodríguez, un hermano evangélico que siempre sigue estas enseñanzas, nos une el amor en Cristo. Gracias, bendiciones. También Víctor Hugo Trejos Roibal, Nuevas Casas Grandes desde Chihuahua, está desde Chihuahua también, desde Chihuahua también, México. Gracias al hermano, nuestro amigo también Roberto Caso también, bendiciones. Sergio Montezuma, saludos hermanos desde Modesto, California, y a la parroquia de San Joseph. Mi pastor es el padre Mar Warner, bendiciones. Bueno, bendiciones también al padre Fran también, el padre Mar, perdón. Jorge Castro también, Jorge Lima, saludos desde Guatemala, gracias. Víctor Hugo Trejo, saludos y bendiciones. Nuestra hermana de Palmira, Paula Andrea Solorzano también, gracias, bendiciones. Nuestra hermana queridísima del alma, nuestra hermana López Mayra, también muy fiel a estos videos. Gracias también, hermanita, por sus ofrendas, con la cual hemos repartido folletos en muchas parroquias. Dios los bendiga, hermanito Guido Rojas, aquí escuchándole desde Minneapolis, Minnesota. Gracias, hermana. Salvador González también está viendo el video. Nuestra hermana también muy querida, Susi Alani Estribeño, saludos y bendiciones, hermano Guido Rojas. También Víctor Hugo Trejos también, gracias, ya lo había saludado. Sergio Montezuma, bendiciones, hermano Guido, estamos en contacto. También Santiago Arteaga Guzmán, también bendiciones. ¿Quién más? José Lima también, ahí ya lo he saludado. Aquí hay otra hermana, María Elena Victoria también. Juan Derli López también ve el video. Gabriel Rodríguez dice bendiciones y saludos, hermano Guido Rojas, mientras usted enseña yo como. Bueno, muy bien, buen provecho. Sergio Montezuma también ya, Carlos C. Hidalgo también, bendiciones. Todas las personas que en este momento veo que están conectadas, Giovanni León también, gracias. Juan Derlin López también. Bueno, todas estas personas que vieron el video. Y ya finalizando, Sergio Montezuma dice: solo quisiera saber
¿qué opina sobre el programa de Univisión, sobre el programa de Jesús? ¿Qué dice al respecto? Bueno, Gilberto Ramírez también está viendo el video. María Figueroa, deseo que haga uno sobre los dogmas, porque nuestros amados hermanos esperados siempre lo sacan como conocimiento distorsionado. Bueno, al hermano Sergio Montezuma sobre esa serie bueno, yo no la he visto de Univisión, pero sé que hablan sobre los hermanos de Jesús. También nuestro hermano René Torres, defensor católico también, apologista, bendiciones. Sobre esa serie, pues es la posición tal vez desde un libreto visto con un guión de protestante donde hablan de los hermanos carnales de Jesucristo. Tal vez ese ha sido, no he visto la serie, pero sé que se ha hecho mucha énfasis. Sabemos que los hermanos de Jesús es un tema que nos divide a católicos y evangélicos. El término hermanos adelfo en griego para los católicos es en un sentido espiritual, serían más bien primos de él, mientras que para las iglesias evangélicas hablan de hermanos carnales. De todas maneras, ese tema yo lo debatí con nuestro amigo Johnny Soye, bautista del canal Conociendo la Verdad. Yo di mi posición. Ahí ustedes pueden mirar, como les digo, en YouTube, en el canal, y también en el canal de Respuestas Católicas hice un video sobre la Virginidad de María, y en el canal de Videos Apologética Católica también tengo ese debate sobre el tema de la Virginidad de María. Ya para finalizar, también quiero saludar a el hermano Alirio José Reira Mendoza también, MFD, debe ser un religioso. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este video sobre las cualidades divinas de Jesucristo. Si les gustó, compártanlo en sus muros y en otros grupos en Facebook para resaltar así las cualidades que vimos, 12 cualidades sobre Jesucristo. Bendiciones para todos. Quedamos como siempre en el amor, en la paz. Gracias a todas las personas que vieron este video, los llevo en mi corazón, mis hermanos católicos y también mis hermanos evangélicos. Muchas gracias.